Me vine al Ente Nacional de Comunicaciones para hablar de algo que a usted le importa, le interesa. Lo que usted paga por internet, el canal que le llega por el servicio de cable, si le gusta o no le gusta, todo lo que tiene que ver con las comunicaciones, tiene una entidad estatal que la regula. Y alguien que sabe mucho de esto, que es Gustavo López. No se lo pierda. Gustavo, el Ente Nacional de Comunicaciones tiene el objetivo, leyendo en la página web, ¿no es cierto?, Sí. de garantizar el acceso a los medios de comunicación, a la internet principalmente, que es esencial en nuestras vidas, a la radiofonía, a la televisión. ¿Cuáles son los otros objetivos que tiene y si hay algo más en esto que estoy diciendo y tu rol particularmente en este ENACOM? Bueno, por un lado somos ente regulador Sí. y por otro lado ente de fomento, las dos cosas al mismo tiempo. Regulamos todo lo que es el otorgamiento de licencias para radio, para televisión, para internet, para telefonía, pero también para correos, por ejemplo. Y hay una serie de normas que nosotros tenemos que hacer cumplir. Parámetros técnicos, digamos, que no se violen los pocos contenidos que las leyes regulan, digo, porque se regula por excepción, digo, está prohibido regular contenidos, menos el horario de protección al menor, la violencia de género. Los insultos, esas cosas. Exacto, que hay determinadas leyes, incluso la propia ley de medios, que lo determina. En el caso de la pandemia, todo lo que tenía que ver con, yo no diría noticias falsas, sino que pudieran llevar alarma a la población por un tema de salud pública. Me consta. Me exacto. Eso, fui víctima de algo. Bueno, entonces, una cosa es la regulación, pero también tenemos una política de fomento. Sí. Nosotros tenemos que tender a, primero, garantizar los estándares de libertad de expresión, sí, y por otro lado, el aumento de la conectividad. Nosotros manejamos dos fondos, uno que se llama el Fondo del Servicio Universal, que lo aportan todas las empresas de tecnología y de telefonía, que es el 1% de sus ganancias, y con ese fondo nosotros tenemos que dar subsidios para extender redes a donde los privados no han llegado. Exacto. Pasa en telecomunicaciones, pasa como en el resto de las actividades comerciales, en donde no es mercado, no se instalan. Sí. Y ahí... ahí va el ENACOM. El ENACOM va e instala para que le llegue internet el a ENACOM esos domicilios, a esas casas. Da subsidios, sí, a las empresas. Cooperativas, supongo. Pymes y cooperativas, claro, fundamentalmente, que quieren instalarse. Yeah. Es decir, nosotros no nos instalamos. Nosotros damos el subsidio pagándole el 100% de la obra al que se quiere instalar. Y en general es una pyme, una cooperativa del lugar. Y tenemos 10 programas en eso. Y por otro lado tenemos otro fondo. Ese fondo viene de la Ley de Argentina Digital, que es una ley de 2014, donde establece el fondo para la conectividad, por llamarlo de alguna manera, que incluye la telefonía celular también, es decir, redes de todo tipo. Y hay otro fondo de la Ley de Medios, que es el Fondo de la Comunicación Comunitaria, el FOMECA, que es un poco más chico en volumen, para todo lo que es comunicación comunitaria, es decir, sin fines de lucro y también pueblos originarios. Así que con esos dos fondos fomentamos la actividad y a su vez regulamos la actividad. Está bien. No es fácil, supongo, regular la actividad de las corporaciones que están desarrolladas. Sé que, digamos, TENES o el ente tiene un intercambio con el grupo más poderoso de Argentina que aumenta exageradamente el precio del internet y, digamos, es como que no acepta las regulaciones del ente. Exacto. Porque en el año pasado, en agosto del año pasado, en el medio de la pandemia, nosotros hasta ese momento no regulábamos precio. Digamos, lo que regulábamos eran cuestiones técnicas. Las empresas fijaban libremente el precio de internet o de telefonía en todos sus modos. Ni siquiera habían sido declarados servicios públicos, porque en algún momento fueron declarados servicios públicos y después un DNU de Macri lo había derogado. Y nunca se había regulado precio. Porque al ser servicio público están obligados a aceptar las regulaciones. Exactamente. Como no son servicio público, bueno. Exactamente. ¿Qué sucedió? En marzo, cuando vino la pandemia, entre abril y mayo, llegamos a un acuerdo con las empresas, nadie sabía cuánto iba a durar todo esto, de congelamiento hasta el 1 de julio. Hasta el 31 de julio. Estoy hablando del 2020.
Cuando en el medio de la pandemia y cuando la cosa no se terminaba y cada vez recrudecía más, y ojo, te aclaro, Marcelo, en el medio de esos acuerdos habíamos logrado cosas importantes. No solo el congelamiento, sino la liberación para el uso gratuito de todas las páginas Educar, es decir, las Eduar y las Gobar, las empresas no las cobraban, es decir, la gente, los estudiantes de podían todos los usarla niveles, sin podían límite usarla gratuitamente. Exactamente, no te consumía datos desde el teléfono celular. Cuando ellos en agosto anuncian un aumento en el medio de la pandemia, allí el Poder Ejecutivo sanciona un DNU que luego ratifica el Senado, estableciendo primero un congelamiento hasta el 31 de diciembre del 2020, cosa que sucedió. Segundo, la declaración de servicio público de todos los servicios, sobre todo telefonía celular e internet, que no estaban incorporados o no habían estado incorporados nunca, y eso te permite regular el precio. Esto es, las empresas pueden fijar el precio siempre y cuando digan por qué el aumento. Es decir, justifiquen el precio. El precio debe ser justo, equitativo y razonable y lo deben justificar por mayores costos, por inversión, por tasa de ganancia. Si no lo justifican, el Estado puede establecer el valor del aumento. ¿Qué pasó con Clarín? Estamos hablando del grupo más poderoso. En el mes de enero de este año comenzó la regulación. Clarín no la aceptó, aumentó un 20% en el mes de enero para todos sus servicios a través de Telecom o de personal. Las otras empresas tampoco lo habían aceptado, pero finalmente firmamos un acuerdo y hubo un aumento progresivo del 5% durante 3 meses. Es decir, a todos se le dio un aumento del 15%, a las pymes y cooperativas un aumento mayor del 24% porque no habían aumentado en el 2020 y Clarín no lo respetó. Y en abril de este año, a los 4 meses, Clarín consiguió una medida cautelar de la Sala 2 Contencioso Administrativo Federal que suspende la aplicación del decreto, por ende, suspende la regulación del precio. Y en octubre consiguió 6 meses más, es decir, desde abril del 2021 a abril del 2022 puede cobrar lo que quiera. Puede cobrar lo que quiera. Hace un punto ahí. Una opción es regular el precio, sí, obligarlo a que sea justo, que justifique, exacto, que sea justo, que equitativo y demás. Otra opción sería aumentar la competencia, ¿no? ¿No pensaste o no podés desde el ENACOM ponerle una competencia, un competidor a este grupo o a otro poderoso para obligarlo a bajar el precio? Sí, se puede y esto es lo que pretendemos hacer cuando se licite el 5G, porque ahí hay que diferenciar qué tipo de servicio es. Si se trata de telefonía celular, usa el aire. El aire, que es un bien público, que lo administra el Estado, lo tenés que licitar. Cuando en el 2015 se hizo la licitación del aire para el 4G, se presentaron 5 empresas. Una de ellas, del grupo Vila Manzano, finalmente no terminó ofertando y quedaron 4. Nextel, Personal, que era europea, Telefónica y Claro. Cuando después Clarín se queda con Nextel y luego se queda con Personal. Entonces de 4 quedan 3. De hecho, hoy estamos en un litigio porque tienen que devolver una parte del espectro, una parte del aire que tienen de más. Porque cada empresa podía tener hasta determinada cantidad y como ellos compraron 2 empresas, tienen más y tienen que devolver espectro. Me interesa retomar un tema que dijiste recién, las fake news. O sea, cuando vos ves que un canal de televisión, una radio, un interlocutor, un periodista, alguien, un comunicador, entra en esto de las fake news, los sancionás, los multás, los inhibís. ¿En base a qué criterio? No es en base a las falsas noticias. A ver, ¿en base a qué entonces? A lo que la ley nos permita. ¿Qué te permite la ley? La ley te permite la protección del menor, porque, correcto, digamos, allí es más una cuestión de horario. Si se exponen a un menor, vos automáticamente intervenís. No se pueden exponer a menores. Claro. De hecho, se aplicó una multa a Canal 13 por un programa de La Nata con el Polaquito. Eso se entiende. No se lo puede exponer. No es discutible eso. No, porque además en el mundo es lo único que se regula, que es el horario de protección al menor. Hasta las 10 de la noche la programación tiene que ser apta para todo público. El tratamiento de los noticieros tienen que guardar
protección determinada Lógico. respecto del lenguaje para los menores y no se lo puede exponer a un menor. Y la otra son cuestiones de salud pública. A ver, salud y metete un poquito en la pandemia. Exacto. Bueno, lo que se ha sancionado no es la falsa noticia, es decir, no es la opinión. Sí se ha sancionado, y obviamente hay un borde muy, muy finito, sí se ha sancionado cuando, a criterio del evaluador que somos nosotros, puede poner en riesgo la salud de la población. Bueno, yo te doy un ejemplo que te digo, es personal. O sea, yo soy farmacólogo, Sí, sí, además de ser sindicalista, soy farmacólogo y me dedico al tema medicamentos. Las vacunas son medicamentos. Me invitaron a varios programas, de hecho dejaron de invitarme después de lo que se convirtió en un exceso desde el punto de vista de mi opinión. Las vacunas, como todo medicamento, tienen efectos secundarios, trombosis, coágulos. Sí, sí, Me sí. preguntaron y lo dije. Bueno, eso me convirtió en una antivacuna. Y me da la impresión, en un tema tan nuevo como es esto, que ayuda a que alguien, digamos, titulado en este caso, porque siempre los profesionales nos ponen la matrícula, y mira, yo pienso tal cosa, cuidado con esto, y no con eso te convertís en un enemigo de la vacuna o en enemigo de las decisiones públicas, ¿no? El principio general es que no hay regulación de contenidos porque eso podría coartar la libertad de expresión. Sí hay una protección a los niños, niñas y adolescentes, sí, que lo deben respetar todos, y cuestiones de salud pública. Bueno, y la política y los medios, es decir, el ente indudablemente cumple una función clara, necesaria, indispensable, te diría, y los medios están permanentemente queriendo poner gobiernos, voltearlos, sí, sacarlos, debilitarlos, fortalecerlos. ¿Eso es un fenómeno en la Argentina? ¿Es un fenómeno mundial en tu experiencia? Es un fenómeno mundial. ¿Qué hacemos? Que arranca a mediados de los 70 en el mundo. Sí. Digo, Berlusconi, que era dueño de un diario, cuando privatizan canales de televisión, termina siendo dueño de canales de televisión y termina siendo primer ministro en Italia. Es decir, sus medios lo llevaron a la presidencia. Sí. La influencia de los medios es central. ¿Qué tiene que hacer un Estado más que un gobierno? Primero, tiene que fomentar la libre circulación de las ideas y la libertad de expresión. En todo caso, no se trata de achicar, sino de agrandar. Y me parece que lo que intentó la ley de medios y que no terminó de conseguir, y que me parece que nosotros tenemos 2 años de gobierno por delante para hacerlo, es agrandar el sistema de medios. Más oferentes, más medios, exactamente, más voces. Exactamente, porque tiene que ver con la democracia, es directamente proporcional a la democracia. Nosotros teníamos normas que establecían límites, que no se respetaron y que además Macri borró de un decretazo. En otros países no pasa semejante nivel de concentración porque son muy rigurosos con las leyes antimonopólicas. En Estados Unidos, sí. El Washington Post no puede tener una radio y un canal de televisión en Washington, o el New York Times, porque lo prohíbe la ley. Acá sí, acá tienen todo. Acá, ¿sabés qué es lo que ha pasado con la presión de los medios sobre los gobiernos, sobre todo los gobiernos débiles o proclives a acordar con los grandes grupos económicos? Fueron modificando las leyes a favor de la posibilidad de tener más. Entonces, a esta altura, la experiencia indica, bueno, me parece que tenemos que tener más medios. Más medios. ¿Y te hace ruido a aquellos medios que son muy, muy, muy oficialistas, militantes del oficialismo, o muy, muy, muy opositores, militantes de la oposición? O sea, sea cual fuera la noticia, vos ves, todos tenemos la posibilidad de hacer zapping y ver estas opiniones, y hasta que te encontrás con un par de canales que decís, che, estos, con tal de mantener su posición, mienten o dicen cualquier cosa, y esto lo mismo, ¿no es cierto?, en el sentido contrario. No me hace ruido. Me parece que la ley de medios sirvió, en todo caso, para que la gente se diera cuenta que hay un interés político y económico en las cosas que se dicen y que no es la verdad lo que está diciéndose, sino una opinión. Es la opinión. Y creo que en todo caso... Esa es una frase que tenemos que poner, señor director. No es la verdad, es la opinión. Es la opinión. Del medio. Y en todo caso hay que abrir más voces para que haya distintas opiniones. La diversidad no está por la cantidad, sino por los distintos actores que puedan estar. Entonces, yo creo que hay que abrir al sector comunitario, que hay que abrir al sector sindical, que hay que abrir al sector cooperativo. Totalmente.
no porque el Estado le vaya a decir qué decir. Por ahí hay un sindicalista que tiene, Sí. tiene un canal, le va bien. Mi querido Pero cuando compañero. yo digo, yo no hablo de un sindicalista, sino que de un sindicato. Es decir, el que sindicato lo que tenga- represente sea la voz del sindicato, sindicato, sí. que lo que represente sea la voz del cooperativismo. ¿Por qué? Porque ahí sí hay intereses distintos. Claro. Si Una hay forma de un- comunicarme con mis afiliados, claro. Si hay un canal que representa la voz de los intereses económicos, de los grupos agropecuarios o de los grupos concentrados de la economía, el sindicato o el sistema cooperativo También tiene que tenerlo. y va a tener La forma de comunicar intereses distintos. su voz. Exactamente. Digo, no ¿Quién sabe? Tal queremos, vez es una forma de bajar el conflicto. bueno, ¿no es cierto? no Si tenemos queremos forma de ni comunicar, debemos tratar de imponer qué decir, pero sí habilitar para los que se supone que representan otros intereses, también los puedan expresar. Porque en todo caso es eso, expresar los intereses cooperativos, los intereses sindicales, los intereses comunitarios, los intereses no comerciales. Está clarísimo. Digo, Cada uno esa tiene que tener deber- el derecho desde y mi libertad punto de expresarse. vista, acá tenemos un directorio y además las leyes las hace el Congreso, pero desde mi punto de vista, ese hoy debería ser el objetivo, ampliar. Me encanta. Hablemos de vos. Sí. Abogado, fuiste subsecretario de la presidencia de Cristina. Subsecretario Fernández, general de la de la presidencia de presidencia. Dice que sos digamos, de los radicales, porque tenés facción radical, Sí. ¿no es cierto? Tenés un partido que inclusive se llama Forja, y que ahora me contás un poquito. Sos digamos, el núcleo duro del kirchnerismo. Si estás en la mesa chica decidiendo las opiniones o lo que Cristina lleva adelante. A ver, todavía no está institucionalizado eso. Uno trata de influir o llevar su opinión en los temas que más conoce. Entonces trato de llevar mi opinión en estos temas. ¿Te escucha? Sí, Cristina, sí, a ver. He dialogado mucho con ella y he dialogado mucho con Alberto y he dialogado mucho con el espacio político al que uno pertenece, además de Forja, que sería el kirchnerismo, lo que en 2017 fue Unidad Ciudadana. Entonces, digamos, yo trato de llevar mi opinión sobre el tema de mi conocimiento a esos lugares y en todo caso después se toman las decisiones a partir de el distinto peso específico que tiene cada uno. Mira, yo nunca fui bueno en química, pero hay pesos específicos diferentes, ¿sí? Entonces, uno tiene más peso y otro tiene menos peso. Es un buen ejemplo. Todos tenemos derecho a opinar. Damos la opinión y después se toman las decisiones políticas de acuerdo a la convicción y al peso específico de cada uno. A ver, nosotros nacimos, yo vengo del radicalismo. Eso, contame un poco. Mira, en el año 2003, Néstor Kirchner comienza con una política que seduce a muchos que veníamos del radicalismo y que éramos del campo nacional, popular, progresista, por llamarlo de alguna manera. ¿Podríamos decir un radicalismo de izquierda? Sí. Cuando se toman esas primeras medidas, yo converso con un amigo que hoy trabaja conmigo en el ENACON y digo, che, este tipo está proponiendo todo lo que nosotros creíamos. Claro, todo lo que nosotros creíamos que debíamos hacer. ¿Por qué no nos empezamos a acercar? Porque esto es lo que siempre creímos que había que hacer y que en todo caso con Alfonsín no se pudo porque no te dieron las fuerzas políticas. Y en el año 2005, Néstor sí hace una convocatoria formal a construir la transversalidad. Entonces, en todo caso, yo era un sin techo en ese momento, porque había 5 gobernadores radicales que se acercaron, más de 200 intendentes de mucho peso. Yo era un militante político de la ciudad de Buenos Aires que tenía un cargo importante porque era ministro secretario de Cultura en el gobierno de Ibarra, representando a ese radicalismo de izquierda, pero, digamos, estaba el gobernador de Mendoza, el gobernador de Santiago del Estero, el gobernador de Corrientes, el gobernador de Río Negro y el gobernador de Catamarca. Digo, 5 gobernadores, 5 pesos pesados, e intendente de Vicente López, San Isidro, Chacabuco, Junín, digo, intendentes muy importantes. Y ahí se conformó la transversalidad, con peronistas que seguían a Néstor, porque había peronistas que no lo seguían a Néstor, que habían votado a Menem, a Rodríguez A, y radicales que veníamos del alfonsinismo, y esa unidad se plasmó en el 2007 con una fórmula, Cristina Cobos. Cuando Cobos rompe
esa alianza electoral, y ahí hay 2 gobernadores que se vuelven al radicalismo y 2 que se quedan con Néstor y Cristina, pero arman sus propios espacios. Nosotros decidimos armar Forja. Entonces, en aquel momento estaba Silvia Vázquez, diputada nacional, que era la presidenta del partido, yo el vicepresidente, y armamos un partido que hoy tiene personería nacional y que ganó en el 2019 la primera gobernación para Forja a través de Gustavo Melella. Es un gobernador propio. Exactamente. Eso te fortalece, supongo, dentro de todos. Sí, la verdad que, primero, Melella se afilió a Forja o se acercó a Forja en el 2014, reeligió como intendente de Río Grande. Digo, el mérito es, teníamos un candidato que había reelegido la intendencia de Río Grande y que ganó en primera vuelta, es decir, por suerte... Es un buen candidato. Un buen candidato que decidió apostar. A ver, Forja intenta representar esa síntesis radical peronista tomando esa historia de Jauretche, Scalabrini y Homero Mansi. Digo, salvo Scalabrini, que venía de la izquierda, Jauretche era un militante irigoyenista que funda Forja en el 35 y lo disuelve en el 45 cuando aparece el peronismo. Entonces, la síntesis de esas 2 ideas, yo formo parte de un partido que tiene a Alfonsín y a Néstor como banderas de una misma continuidad política, aunque venimos de historias diferentes. Nos une el presente y el futuro. Con Cristina me unió el presente y el futuro a partir del año 2007 y me sigue uniendo. Bueno, y entonces, ya que los nombraste, ¿qué legados dejaron Raúl Alfonsín y Néstor Kirchner? Yo creo que produjeron las 2 grandes rupturas de la democracia de la segunda mitad o de después de Perón. Alfonsín, la democracia. ¿Y por qué? Entre 1928 y 1983 tuvimos un solo gobierno elegido por el pueblo, terminó su mandato, fue el primer gobierno de Perón. En 55 años de historia argentina, un solo gobierno elegido democráticamente terminó el mandato. A partir de 1983, todos los gobiernos, incluso con la crisis del 2001, terminaron su mandato. Es decir, tenemos el periodo más largo de democracia donde el pueblo se expresa libremente. Y ese es un legado de Alfonsín. Y yo creo que el juicio a las juntas fue un antes y un después. Nunca antes los que habían cometido crímenes horrendos habían sido juzgados. A partir de ese momento, el pueblo decidió el nunca más. Es decir, nunca más a un golpe, nunca más a la tortura, nunca más a los asesinatos. Después elegís gobiernos que te gustan o que no te gustan. La segunda ruptura es Néstor Kirchner, que 20 años después del 83 logró que con la democracia se coma, se cure y se eduque. Cosa que no se podía, no se podía. Néstor rompe la lógica de lo que era el posibilismo. No, esto no se puede, no, el fondo no te permite, esto no. Digo, nos devolvió la dignidad del trabajo, rompió esa lógica y pudo devolver lo que yo diría la patria para todos. El lema nuestro que es democracia para siempre y patria para todos. Bueno, la democracia para siempre creo que quedó definitivamente consolidada. La patria para todos la peleamos a cada rato, porque depende del modelo económico, están todos adentro o solo algunos adentro. Entonces creo que el kirchnerismo logró el todos adentro y eso está en disputa permanente. Hablando de esta disputa, estamos atravesando una dificultad económica, laboral, una crisis, otra de las tantas que tenemos en la República Argentina y tuvimos y supongo que tendremos. Siempre nos recuperamos, pero... Sí. ¿Cómo llegamos al 23? ¿Qué te parece que va a pasar en estos 2 años hasta, digamos, cumplir el mandato que Alberto tiene? Mira, a nosotros nos perjudicó, primero hago un breve escenario de la situación. Nos perjudicaron 2 cosas. El gobierno de Macri había dejado un país quebrado, con más de 40% de pobres, con el hambre que atender de manera urgente, por eso el programa alimentar o la tarjeta alimentar. La renegociación de la deuda era impagable. Guzmán o el gobierno de Alberto hizo una renegociación impecable con los privados. Falta terminar la del fondo, si no es inviable la Argentina. Digo, el año que viene y el otro vencen 35.000 millones de dólares. Digo, hay que entregar la llave y decir, gobierne el Fondo Monetario. No va a ocurrir. Digo, estamos encarando y terminando la negociación. Y tercero, había que modificar
el modelo económico de la timba financiera por un modelo productivo. Ahí nos agarró la pandemia. Terminada la parte más crítica de la pandemia, nos quedan 2 años de gobierno por delante. Creo que lo que hay que hacer en los próximos 2 años es las políticas que asumimos con el pueblo en el compromiso del 2019. Ahí se juega el 2023, de lo que hagamos nosotros, no de lo que haga la oposición. La oposición, desde la política o desde los factores económicos, va a tratar de debilitarnos. Nuestra única alianza es con el pueblo. Es o llevamos adelante los programas que dijimos que íbamos a llevar adelante y las reformas que dijimos que íbamos a llevar adelante en el 2019 o no hay 2023. Y yo creo que sí, que las vamos a encarar. Más allá de los resultados electorales, que son coyunturales. Macri ganó el 2017 y perdió por paliza el 2019. Entonces, esas son coyunturas. Los enojos pasan si uno lleva adelante una política por la cual la gente te dio el voto de confianza en el 2019. Bueno, lo escuchó, los enojos pasan. Lo tuvo, es el encargado de evitar que usted pague tanto internet o cable. Y bueno, es un político, indudablemente un hombre muy respetuoso, muy trabajador. Lo agarramos trabajando cuando vinimos acá a hacerle esta entrevista. Y calmadamente dijo su corazoncito radical lo que él pensaba de 2 expresidentes argentinos. Gracias, Gustavo. Gracias a vos. Hasta la próxima.